Es profesor de filosofía en la Facultad de Teología, director del Departamento de Filosofía. Realizó sus estudios en la Facultad San Vicente Ferrer y desde el año 2010 es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Publica el extracto de la tesis doctoral Filosofía del Amor, el Ordo Amoris, la filosofía de Joaquín Xirau. Coordina Logos y Vida como homenaje al profesor Garrido Zaragoza, interviniendo el mismo con el artículo Educar y Amar en el año 2015. Es este libro. Es autor de varias reflexiones y charlas centrados en el amor como razón y en el estudio de la persona. Participa en congresos internacionales Escola Occurrence en Roma y Nueva York. En la actualidad, como he dicho, es profesor y director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Teología. Don Gonzalo, ¿dónde usted queda? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a agradecer esta invitación para este diálogo. Siempre creo que interesante y fructífero que se debe dar entre las religiones. Y evidentemente pues agradecerles en este día y en esta tarde tan cálida, pues que hayan querido venir y que hayan podido asistir a esta charla. Agradecérselo sobre todo a Francisco, porque él es el que, junto con José Luis, el que me dijeron ven y haz una conferencia o haz esto. Digo, pues vale, es decir, tampoco me importó y de verdad, muchísimas gracias por vuestra invitación y saludar, aparte de la gente de mi parroquia que tengo aquí, que son mis incondicionales, digo yo, algunas personas también pues que conozco y sobre todo pues al señor decano de la Facultad de Teología, aquí presente, que es don Vicente, y también aún, creo que puedo decirlo, es uno de los alumnos mejores, si no uno del mejor que he podido tener, que es aquí mi amigo Medialdea, yo siempre digo Medialdea, y es diácono, y la verdad es que pues muy agradecido por vuestra presencia, de verdad. Bueno, vamos a empezar ya y entrar en materia, ¿no? Y el título de la conferencia ya sabéis que es Fe y Cultura. Esto es muy vasto. Es decir, ¿qué relación hay entre estas dos instancias, entre la fe y la cultura? Yo siempre, podemos empezar diciendo, ¿hay un encuentro o hay un desencuentro entre ambas instancias, ¿no? Pues en el correr del tiempo me parece que ha habido pues muchas posibilidades. Se han dado tanto como el encuentro como el desencuentro, eso está claro. Nuestra época parece que está marcada más bien por el desencuentro, incluso muchísima gente se empeña en apartar lo que es la fe y en relegarla a lo que podría ser la sacristía, digo yo. Bien, en un diálogo hay desencuentro cuando una de las dos partes queda silenciada. Y si se quiere silenciar una de las dos partes, tanto la fe como podríamos decir la cultura, por otra parte, entonces estaríamos en un ambiente de desencuentro. Muchísimas manifestaciones religiosas se han querido reducir sencillamente a acontecimientos culturales y no es así. Es decir, la cultura es una cosa y la fe es otra, eso está claro. Y tanto la fe como la cultura, creo que ahí es donde podemos hablar de un ámbito de encuentro, pertenecen al hombre. Entonces, habría que hablar de lo que es el hombre y desde esa condición humana hablar del encuentro entre la fe y la cultura. Fe y la cultura como manifestaciones, no, sino como algo que pertenece de manera connatural a lo que es el hombre mismo. Un hombre desde Dios irrumpe, un hombre donde pienso que Dios irrumpe con toda su fuerza, y de nuevo valdría esa categoría, digamos, de encuentro, ¿no? Desde ahí creo que sería posible hablar de un diálogo entre la fe y la cultura, o entre el logos y a lo mejor la vida humana. Es
decir, una fe que dijera cultura, que hablase de cultura, y una cultura que expresara a lo mejor la fe, ¿por qué no? Pero siempre que se exprese o que sea expresión de la condición humana, porque esa condición humana o ese hombre, yo lo entiendo como creyente, lo entiendo en referencia a Dios. Y Dios explica la condición humana y evidentemente ese hombre es quien habla, digamos, Dios. Cabría ver, creo que ahí está el problema, cabría ver si es verdad que se puede pronunciar la palabra Dios hoy en día. Si Dios es algo significativo para el hombre y también para la mujer de nuestra época. Esto sería como un trabajo, digamos, previo al cual deberíamos de asistir. Posteriormente desarrollaríamos unas líneas para ver cómo podríamos llevar a cabo eso de hablar de Dios, porque en definitiva estamos hablando de encuentro entre fe y cultura, pero fe y cultura, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Y ahí estaría la labor de las religiones, creo yo, que es mantener el espíritu vivo, ese espíritu que habla de Dios como la verdad humana. Entonces, lo que intentaríamos sería facilitar ese encuentro entre la fe y la razón, o entre el Evangelio como cristianos, y la cultura, podría decir. Todo encuentro o todo entra dentro de lo que sería el anuncio. La Iglesia, esta vez, ¿no? La Iglesia siempre ha hablado de evangelización. Y hoy en día el Papa Francisco siempre insiste en esa palabra que es misión, ¿no? Evidentemente la misión de la Iglesia es algo connatural, pertenece a la esencia misma de lo que es la Iglesia. Entonces la misión, como anunciar el Evangelio, para eso ha salido el Verbo del Padre, para llevar el Evangelio a los pobres. Lo que pasa es que el problema de hoy en día es que muchas veces el pobre aparece como algo invisible. Hoy en día el pobre es invisible. Si no se reconoce al otro como saber del hombre mismo, si no se piensa el hombre cómo va a ser posible un Dios que salve, un Dios que quiere hacerse encontradizo, digamos, del hombre. Entonces, pensemos que el hombre siempre, de alguna manera, o estamos en esa, o por lo menos yo lo entiendo así, busca a Dios, pero porque Dios ha buscado primero al hombre. Entonces, mantener el diálogo, propiciarlo, sería eso mismo de que la fe y la cultura se iluminan, creo yo, desde el encuentro entre Dios y el hombre, o al menos como creyentes, mantenerse en esa afirmación para mantener el diálogo entre estas dos instancias, siempre desde el ámbito de lo que es el hombre. A todos, creo que esto es un hecho, todos nos gusta hablar, ¿no? Es decir, nos gusta pegar la hebra, hablar por hablar, y este hecho es algo pues muy humano. Los humanos nos encanta. Es decir, pertenecemos incluso, el pueblo valenciano pertenece a un pueblo y a una cultura donde prácticamente se vive en la calle. Hoy no, pero normalmente hacemos, y lo hacemos todo en la calle. Y cuando dos o más se juntan, dicen, ¿cómo va? ¿Qué? ¿Cómo va? Y contestamos, pues mira, así estoy, raonant. Al hablar le decimos raonar, razonar. ¿Vale? Entonces, hablamos, razonamos, pensamos, hablamos, razonamos y pensamos como personas que somos. Entonces, ¿cómo hablar de Dios? ¿Y cómo hablar de Dios en nuestra cultura? Tendríamos que preguntarnos, ¿se puede hablar de verdad de Dios? ¿Es significativo decir hoy la palabra Dios? Ahí está el problema. El problema de la teodicea, aparte del problema del mal, que eso es algo a discutir siempre. Siempre es, hoy en día, más que decir si Dios existe o no existe, porque esto es algo que
no entraña mayor dificultad, y lo digo conscientemente, no es el problema si Dios existe o no existe, es más bien si se puede decir y pronunciar la palabra de Dios hoy en nuestra cultura. El pensamiento y la vida actual parece que estar de espaldas muchas veces a Dios, y hoy se ha perdido eso que llamamos el sentido de la trascendencia. Muchas veces el Dios o Dios no forma parte ya de nuestra vida. Se reduce a una cuestión no significativa y por lo tanto Dios no significa nada para muchísimas personas. Y ahí está la tarea de las religiones. Ahí está la tarea de las religiones, y es mantener vivo ese espíritu que hable precisamente de algo más que lo circunstancial, algo más de la pura inmediatez, algo más, digamos, que de la materialidad de las cosas. Esa tarea es lo que significa mantener vivo un espíritu que nos trae a un Dios, y a un Dios que diga la palabra hombre, o por lo menos que la pronuncie, que sepa hablarle al corazón al hombre de hoy. Hoy en día Dios es, o por lo menos incluso para muchos cristianos que llevan el nombre de cristianos, Dios es mi Dios, no Dios, mi Dios, el mí acentuado, el mí de el Dios para el bautizo de mi hijo o de mi niño. Eso de consumir religión lo tenemos muy claro. O el Dios de mi primera comunión, o el Dios para una fiesta determinada, o el Dios, digamos, si llega a serlo, un Dios, digamos, muy social, un Dios muy pret-à-porter, que dirían algunos, ¿no? Me interesa ahora mismo tenerlo a mano y entonces lo cojo, porque es algo social. Incluso muchas manifestaciones, digamos, religiosas que yo he visto, muy, digamos, enraizadas en lo que es la cultura actual, con todo el fausto que ello entraña, implica muchas veces lo que es sencillamente no un Dios verdadero, sino un Dios hecho a que yo me luzca ese día, a que yo pueda lucir un traje, o me digan honorable, o me digan cualquier cosa, pero que no sea ni cristiano, ni creyente, ni mucho menos. Eso es algo que no está. Entonces, nuestra cultura, es verdad, el Papa habla de un nuevo pelagianismo, de un nuevo gnosticismo. Bueno, siempre me parece que en el ADN cultural nuestro actual, está lo que es el relativismo, eso está claro. La indiferencia, eso también es una nota muy característica de nuestra cultura. Y sobre todo la inmanencia, de vivir de tejas hacia abajo. Tres notas que, unidas a un pragmatismo, a una sociedad totalmente pragmática, incluso a la mentalidad científico-técnica, lo que genera es un mundo de indiferencia, un mundo donde, digamos, lo que vale es lo útil, lo que sirve, lo inmediato, el dato, me interesa, ¿vale? Ahora es mucho me interesa. Y cuando uno dice me interesa, o esto me resulta interesante, es que no le resulta interesante absolutamente nada, ¿vale? Porque no sabe nada. Es decir, esa pregunta o ese tema es interesante. Si uno dice eso, es que no tiene ni idea, porque no sabe decir otra cosa, ¿vale? Ya no sabe más. Entonces dice interesante. Que hoy estamos en los interesados. Y esto tampoco es, ¿no? Es decir, es una debilidad práctica, una debilidad muchas veces moral, donde está ese pensamiento débil, todos lo sabéis, ese nihilismo. Vale, todo esto entrañaría nuestra cultura. Vale.
ahí hablar de Dios es más que difícil. E intentar vivir y celebrar una fe, sea cual sea, es todavía más difícil. Se ha sustituido al Dios trascendente y personal, esa realidad absoluta, dos veces absoluta, por una realidad totalmente inmanente. Una realidad inmanente como pueda ser la economía, como pueda ser, no sé, todo aquello que pueda convertirse en un absoluto. Esto lleva muchas veces al endiosamiento, siempre lleva a endiosarse, o a hacer de Dios lo que no es Dios. Y siempre el dinero va por delante. A ese tener dinero se une eso de el más, hoy se considera más lo que es el tener que el ser, eso lo sabemos. Y solo se desea estar bien, tener calidad de vida. Y yo no sé eso de la calidad de vida lo que es. No sé si es de estar debajo de un cocotero o tener tiempo, no lo sé. Eso de calidad de vida, medir por la calidad de vida, no sé si es tener muchos apartamentos o no sé lo que es tener calidad de vida. ¿Qué es ser? ¿Qué es tener una calidad de vida? El dinero parece que sea la forma muchas veces de conseguirlo, o al menos aparentemente. Y así uno, como dice el Evangelio, si tiene mucho, evidentemente puede tumbarse, comer, beber y darse buena vida. Si esto es tener calidad de vida, yo me niego a ser humano en este sentido. Creo que no se trata de eso, se trata de algo más. Entonces, ante este panorama, es verdad, Dios resulta muy difícil de que entre, o por lo menos de verlo. Esta mañana veíamos en el Evangelio, los que habéis ido a misa, veíamos cómo Juan señalaba el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Qué difícil es señalarlo en la sociedad de hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Y es posible hablar de Dios. Resulta, Dios es significativo. Para muchas personas sí que lo es. Entonces, tenemos que pasar de esa posibilidad de Dios a la necesidad de Dios. Y esto ya lo vieron filósofos como Pascal, donde tuvo la valentía de saber perfectamente dónde hablar, ¿no? Hablar al corazón del hombre, midiendo esas dos instancias, hombre y Dios, y evidentemente pensarlo. Hay un pensamiento de Pascal que dice así: el conocimiento de Dios, sin el de la miseria humana, engendra orgullo. El conocimiento de esta miseria, sin el de Dios, engendra desesperación. Y el conocimiento de Jesucristo, decía él, ¿no? Como cristiano que era, y yo también lo digo, el conocimiento de Jesucristo es el medio. Decía él, en él conocemos a Dios y en él conocemos también nuestra miseria. Mirad, hablar de Dios, siempre se habla de Dios. Desde que el hombre es hombre, lo divino siempre ha aparecido en el horizonte humano, de una manera o de otra. Primitivamente, de una manera mítica, prerracional, nos lo ha traído también el politeísmo, se concebía a Dios de una manera dual, explicando, digamos, el mal y el bien como dos principios. Las grandes religiones, y esta labor hay que alabarlo, a las grandes religiones hay que alabar positivamente el trabajo que siempre han hecho de mantener por lo menos el Espíritu de Dios vivo. Y después, siempre, cuando visité una comunidad budista, el maestro dijo esto mismo, dice: las grandes religiones tenemos la misión de mantener por lo menos el espíritu siempre vivo, y ese espíritu vivo mantiene lo que es el sentido de trascendencia. Pero claro, hoy en día ese sentido de trascendencia se ha perdido. Entonces, el hombre
de alguna manera siempre ha intentado contacto con lo divino, de alguna manera. Los primeros filósofos ya hablaban de ese primer arjé. Algunos a ese arjé lo llamaban apeiron, otros lo llamaban nous, otros lo llamaban bien, otros lo llamaban el uno. Todos ellos han hablado de esa inteligencia que más o menos ha ordenado lo que es el cosmos, la realidad, y esa realidad la encontraban en ese primer principio, la causa explicativa o la explicación de todo, ¿no? Y a eso, en la Edad Media, un filósofo y teólogo y un santo decía que a eso le llamaban Dios, pero justamente en la mejor de sus accesos a Dios, a eso no lo llamó Dios. Es decir, dijo que era la manera de acceder a ese absoluto, ¿no? A ese misterio. Es decir, lo que se ha puesto en crisis siempre el pensamiento ha sido la inmanencia. Es decir, la filosofía de la inmanencia siempre ha puesto en crisis, digamos, esta trascendencia. El Dios de los filósofos se va a distanciar del Dios de la fe. Incluso parecía que el Dios de la fe se tenía que ir en contra, digamos, del Dios de los filósofos. Como si hubiera un Dios racional y después, por otra parte, hubiera quien creyera en Dios. Fideísmo y racionalismo, ¿no? La filosofía contemporánea es una filosofía también de la inmanencia, eso es así, donde se basa en esa experiencia sensible, una experiencia sensible que ha buscado desde lo que sería las bases, las tenemos en el positivismo clásico, pero después en el positivismo lógico y el positivismo semántico, ha reducido la experiencia a el dato puramente sensible, y lo que vaya más allá de la sensibilidad no existe, no se puede ni hablar de ello. Luego tenemos la filosofía, digamos, existencial, y también la filosofía o fenomenología también existencialista, que en bien del hombre, un hombre opuesto a lo que es la realidad de Dios. Parece que el panorama para hablar de Dios, o las condiciones para hablar de Dios, parece que sean un poquito casi como más difíciles, ¿no? Más difíciles. Bien, ¿cuál es el problema ahora? Podemos centrarlo precisamente en ver qué significa eso de la experiencia, y según cómo entendamos el concepto de experiencia, podríamos hablar de Dios o no podríamos hablar de Dios. Evidentemente, si hablamos de un concepto unívoco de experiencia, pues toda concepción que no se ligue a esa experiencia sensible, la verdad es que va a entrar fuera, quedará fuera, no entrará dentro de la experiencia, y por lo tanto no se podrá hablar de Dios. Tal vez deberíamos de alargar para hablar de Dios y para entrar en ese diálogo con la cultura, para hacer posible ese Dios de una manera, digamos, accesible, racional. Parece que podríamos, o un trabajo sería alargar el concepto de experiencia, alargarla, y eso es verdad. También ha habido una hermenéutica donde se ha encargado de revisar incluso lo que es la inteligencia, ¿no? Cómo actúa la inteligencia, y comprender la experiencia como un despliegue, como una apertura, y desde esa apertura hablar, digamos, de trascendencia. Es decir, la razón humana incluye, el razonar siempre va a incluir supuestos y prejuicios que muchas veces están ahí y que utilizamos muchísimas veces para pensar, y que esos mismos estos supuestos son razonables y nos pueden hablar de Dios. Vale. El problema actual para hablar de Dios es un problema de lenguaje, evidentemente,
El problema es decir algo sobre nuestro Dios. Tal vez deberíamos de recuperar un lenguaje, digamos, donde la analogía tuviese cabida, donde también la hermenéutica y la hermenéutica con la analogía del lenguaje nos hablase de ese Dios, o por lo menos Dios fuese significativo como horizonte. Y me parece que esto es importante. Y otra cosa también sería hablar de un nuevo humanismo donde el hombre se vea de manera integral, y ese ver al hombre de manera integral apunte evidentemente hacia la trascendencia, o por lo menos hacia la red divina, hacia ese Dios que no anule para nada la existencia humana, sino que además la defina. Y me parece que esto, junto con el pensamiento que hemos leído al principio de Pascal, es por donde irían categorías que la teología debería de recuperar, pero no solamente recuperar, sino recuperar al modo filosófico, y hablar, por ejemplo, de encarnación, la filosofía hablar de encarnación, con todas sus consecuencias. Para mí esto es una monotemática, y aquí mi amigo Rafael sabe perfectamente de lo que estoy hablando, porque hemos dado un curso ahora recientemente sobre lo que significa hundir, ese hundimiento en la carne, y cómo es realmente iluminador de lo que es la condición humana, y desde ahí intentar ver cómo se puede dar no una explicación, sino por lo menos dar un poco de luz a la experiencia de lo que puede ser la angustia, el sufrimiento, la muerte, que es el problema de la teodicea, radicalmente. Bueno, serían formas de hablar de Dios, ¿no? Todo ello apuntaría, digamos, a lo que es un camino hacia la trascendencia, evidentemente. Lo cual apunta a algo importante, que la fe es algo racional, la fe es algo razonable. Creer no es creer porque sí, ni tampoco es caer en un racionalismo extremo, ni racionalismo ni fideísmo, evidentemente, sino sin suprimir el misterio, sin convertir el acto de fe en algo totalmente irracional, sabiendo que la fe siempre es algo libre, es una opción libre, y por lo tanto humana, es una opción humana, que no tiene que estar desprovista jamás de lo que es la razón. Entonces, encontrar esa razonabilidad del creer, hacerla plausible, hacerla humanamente valiosa, sin olvidar que siempre hay una última frontera donde la razón, pues evidentemente no va a poder franquear. Y ahí va el lenguaje al cual estamos apuntando. Es el lenguaje, digamos, de analogía, un lenguaje donde se abrace y abrace la vida, que busque la plenitud de lo humano, y la plenitud de lo humano es buscar la plenitud del hombre en lo que es y significa, sin quebrarlo. Y desde esta experiencia, hablar de Dios. Evitar así dos extremos, como dirían algunos, ¿no? Excluir la razón y no admitir solo la razón. Tener en cuenta que la última resolución de la razón es reconocer siempre la infinidad de cosas que le sobrepasan, que todo no lo podemos comprender. Ya me gustaría a mí comprenderlo todo, y no puedo comprenderlo todo. La razón es débil, es verdad, es frágil, porque el hombre es frágil. Y eso es reconocer los propios límites. Y reconocer los propios límites es algo muy racional, que no anula para nada la dinámica misma de la razón. Vale aquí recordar otra vez el pensamiento de Pascal, eso que hemos traído a colación. El conocimiento de Dios, sin el de la miseria humana, conduce al orgullo.
y este al endiosamiento. Y la sustitución de Dios por un absoluto relativo no ha hecho jamás feliz al hombre, tampoco le ha dado la libertad que merece. No lo ha llevado a ser hombre en plenitud. Por mucho que se empeñe esa filosofía existencialista en pronunciar la palabra hombre en pos de la libertad, lo que ha sido hacerse esclavo mismo de la libertad. Y cuando se ha contemplado la miseria humana sin Dios, el hombre lo que ha hecho es desesperarse. Desde su miseria e infinitud se ha visto abocado a vivir una existencia muchas veces condenada, desgraciada. Y el hombre ha tenido miedo a vivir y a vivir siempre al margen de Dios. Se ha visto postrado, sin trascendencia. Y esto es una experiencia humana que lleva a la desesperación. Pascal dice que hay que emitir un camino. Ese camino es, y él lo ve así como cristiano que es Jesucristo. Jesucristo como el verdadero Dios y el verdadero hombre. Pero yo lo veo más bien como el camino que ha recorrido Dios. O por lo menos de mi fe cristiana, el camino que ha recorrido, digamos, ese Dios que sea humana. En Jesús. Y este es el camino que Dios mismo ha recorrido. Por lo tanto, ¿por qué no recorremos el camino que Dios ha recorrido? Para hablar de Dios. ¿Por qué no siempre manifestamos? Y esto mismo es lo que me parece que las religiones deberían de hacer, que es poner siempre sobre la mesa lo que sería la condición humana. Esa condición humana que siempre tiene un ápice y se expresa desde lo que es el amor. Si esto es capaz de hacer una religión, estoy seguro que esa religión sabrá hablar de Dios a cualquier hombre, en cualquier época y en cualquier lugar. Y estoy plenamente convencido. La religión que recorre el camino del hombre está siendo auténticamente Dios. Está hablando de Dios. Y hace a Dios significativo. El hombre ahí se reconoce y se reconoce como un absoluto, pero un absoluto, digamos, relativo, donde ese relativo es Dios mismo como absoluto. Entonces el hombre es capaz de reconciliarse consigo mismo. Dios ya no aparece como un algo abstracto, alejado, digamos, de nuestra vida y de nuestra condición. Totalmente lo contrario. Dios se inserta, monta su tienda entre nosotros. Eso es lo que predica el cristianismo, ¿no? Creo yo. Pero también lo hace cualquier religión que hable del hombre y que lo ponga encima de la mesa. Y todo lo que sea humanizar está hablando del hombre mismo, pero en ese sentido también está hablando de Dios y de la trascendencia. Y está apuntando, digamos, a la trascendencia. Y esto es un momento de justificación racional. Esto es un momento en que nosotros podemos decir, es plausible hablar de Dios desde el hombre mismo. Y el hombre mismo como apertura, como ser autotrascendente. El hombre, como diría Pascal, supera infinitamente al hombre, o lo que es lo mismo, Zubiri también, para citar un autor español, hablaba de que el hombre, evidentemente, es una realidad religada, fundada en Dios, en ese Dios que se entiende como absoluto, totalmente absoluto, y por lo tanto, como persona. Dios ya no aparece como una posibilidad más, sino que es una posibilidad necesaria, en la cual el hombre se constituye como lo que es, como persona, y como persona siempre abierta a la trascendencia. Ahora bien, el problema para hablar de Dios
Me parece que lo tenemos los mismos creyentes. Y lo tenemos muchas veces los mismos cristianos. Da la impresión de que un cristiano esto no se lo cree. Es decir, no nos creemos que Dios es lo mejor que le haya podido pasar al hombre. Esto no nos lo creemos. Si nos lo creyéramos, posiblemente funcionaríamos de otra manera diferente. No acabamos de creerlo. Parece que la fe sea como un grano que no sale, como un apéndice. Si es un apéndice, todo apéndice, cuando no sirve, se extirpa y se tira. Y si la fe es eso, entonces la fe no constituye lo que es el hombre. Evidentemente no es así. Deberíamos de hacer y tener presente esa, por lo menos lo que dice el Papa. El Papa Francisco apela a esa iglesia en misión, a esa alegría del Evangelio, a esa iglesia en salida, a ese salir. Parece que no tengamos ya ni creatividad ni imaginación para intentar, digamos, vivir lo que es la fe. Bueno, deberíamos de hacer algo más y por lo menos creérnoslo. Entonces, ¿cómo hablar de Dios? Tal vez deberíamos demostrar que la condición humana es inteligible desde la fe. Se entiende y se comprende mejor lo que es el hombre desde un Dios que por lo menos sin Dios. O por lo menos yo lo entiendo así. Antes, con mi colega aquí, estábamos hablando de que mucha gente hoy en día también se declara, claro, no creyente. Y su punto de vista siempre es materialista, inmerso, digamos, en la inmediatez, inmerso, digamos, en lo que es la misma vida. Pero cuando se acaba la vida biológica, ya se ha acabado todo. Yo no encuentro ahí, no encuentro demasiada respuesta a lo que son, en esa postura. En lo que es el hombre, no lo encuentro. Creo que creer me viene muchísimo mejor para explicarme yo como persona y para explicar, digamos, o por lo menos para hacerme inteligible. La suerte del hombre y también la suerte del mundo dependen precisamente de si yo puedo hablar de Dios y si para mí el Dios es significativo o no lo es. Y claro, para hablar de Dios, evidentemente tenemos que acudir, creo yo, a los maestros. El gran maestro para hablar de ello uno de ellos fue Pablo. Pablo, en un mundo, digamos, y en un aforo no creyente, es decir, pagano, fue capaz de anunciar el Evangelio. Fue capaz de decir y hablar del Dios desconocido en una cultura griega que por lo menos tenía y sabía qué era eso de el logos, por lo menos como razón. El Evangelio siempre se ha presentado como buena noticia y como perfección y como cumplimiento y por lo tanto nunca jamás como ruptura. El Evangelio no va a romper lo que es el hombre, sino que lo va a perfeccionar. Le va a dar una plenitud, le va a dar un cumplimiento. Esa es la novedad. Una novedad donde introduce la idea de creación, donde Pablo incluso critica a los ídolos, habla de conversión sin arrugas y no diluye la verdad. Por lo menos la verdad que él presenta no la diluye. El diálogo no es para diluir la verdad. Y evidentemente no se desalienta. Porque, fijaos bien, después de su gran discurso en el Areópago, no se convierte nadie, solamente un par de personas, una mujer y algunos más, pero pocos. Hoy en día esto sería un fracaso, ¿no? Por lo menos a nivel de marketing, tú vas y dices, bueno, pues tal vez no. Tal vez deberíamos de pensar más bien en esos puntos de contacto con la cultura actual. Es decir,
siempre la hace buscar puntos de contacto con la cultura actual. Y la cultura actual tiene muchos puntos buenos, generosos, donde cabe Dios, porque cabe lo humano. Y esos puntos de contacto es, por ejemplo, esa sensibilidad ecológica que hay. Yo lo veo como un punto de contacto para hablar de la creación. Y siempre que hablas de la creación, por ejemplo, la fiesta de ayer, o antes de ayer, la fiesta de San Antón, ¿no? Es decir, si es fiesta religiosa, no se quiere hablar de ello, o no se quiere oír hablar de ello. Ah, no, es que es de los animales. Ah, de los animales sí, hay que hablar de los animales. Bueno, muy bien, pero de los animales son para nosotros criaturas de Dios. Y evidentemente que nos hablan de Dios. Y hacen referencia, digamos, a Dios. Y hacen referencia, digamos, a la criatura, a esa criatura que es y hace posible, ¿no? Digamos, lo que es ese ponerse en contacto con Dios, ¿no? Creo que hay que poner en relevancia los valores positivos de la cultura actual, y es una tarea que necesitamos hacer, porque ahí es donde se encarna la fe, y ahí es donde se produce verdaderamente el diálogo. Por lo tanto, primero no arrugarnos por ser creyentes, creo yo. Y pensar que la fe es algo que le pertenece al hombre y que dice su condición humana. Después buscar esos puntos de diálogo. Y evidentemente saber explicar la fe. Y eso lo tenemos que hacer. Saber explicar la fe. Lo que creemos, en quién creemos. Si no sabemos explicar nuestra fe, o por lo menos decirla, ¿de qué vamos a hablar? Por eso hay que formarse. Y la tarea de formación es durante toda la vida. Muchas veces se dice, una persona mayor o una persona, digamos, de una edad, yo no tengo el porqué de ir a catequesis. Si tú no vas a catequesis, vas a una formación. Y la formación siempre es buena para ti y para saber expresar el contenido de lo que tú crees, seas de la religión que seas. Pero expon tu fe y exponla, porque cada vez que se conoce, no se ama a Cristo, por ejemplo, porque no se conoce. Si realmente se conociese, si nos hubiéramos empeñado en darlo a conocer, si ese Dios habla del hombre, es imposible no amarlo. Es imposible no amarlo. Y la conversión está servida. Por lo tanto, intentar de verdad formarlo. Pero también acompañarlo de un lenguaje que hoy en día se entienda. Y un lenguaje totalmente propositivo. Y vosotros diréis, ¿y esto por qué? Porque si imponemos, no hacemos nada. Cristo se arrodilla ante el hombre. Si se arrodilla ante el hombre, es para que nosotros utilicemos eso mismo, ese mismo método que es propositivo. Un método propositivo que viene indicado muy bien en lo que es el Evangelio, y los cristianos lo sabemos perfectamente. Cuando le presentan a la mujer adúltera a Jesús, ¿qué hace? ¿Pegarle un puro? ¿Cogerle una piedra también y lanzarse en la cabeza? No hace eso. Lo que hace es mirarle los ojos. Lo que hace es levantarla del suelo. Lo que hace es acompañarla y con una palabra sencilla cambiar su corazón y cambiar su vida. ¿Dónde están aquellos que te condenan? No están. Vete, porque yo tampoco te condeno. Y tal vez si nuestro lenguaje no fuese condenatorio, ni inquisidor, y tampoco fuese, digamos, de reproche,
ganaríamos muchísimo más. El lenguaje de la fe tiene que ser un lenguaje propositivo. Después dará el resultado que Dios quiera que dé. Hasta el mismo joven rico, cuando le habla a los ojos y le dice, ven y sígueme, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y después ven y sígueme. El joven rico no lo siguió. Hasta el mismo Cristo le dieron calabazas. Nosotros no vamos a convertir a nadie, convierte Dios. Pero utilicemos el lenguaje propositivo que Dios utiliza. Un lenguaje, digamos, que sea cercano a lo que es el hombre mismo, que exprese la condición humana. Y otra cosa importante viene de los primeros cristianos. En la carta a Diogneto, en el siglo II, en esta carta aparece algo que deberíamos tener muy presente todos los creyentes. Los primeros cristianos estaban en el mundo, vivían como cualquiera del mundo, no estaban, digamos, pues como un gueto aparte ni nada de eso, no, tenían la misma lengua, la misma, participaban, digamos, de la misma economía, tenían los mismos poderes políticos, compartían con la cultura pagana todo, sociedad, economía, política, destino del país, todo lo compartían. Evidentemente, los primeros cristianos, se sentían algo que nosotros, como creyentes, deberíamos de sentir, y es que se creían el alma del mundo. Y un cuerpo sin alma no es nada. Un hombre sin espíritu, ¿qué es? Es un cuerpo sin vida. Entonces, ¿cómo mantener cómo ser ese alma del mundo? Pues mantenían un tono vital alto y buscaban una excelencia en la vida. Y buscaban una excelencia en su hacer diario y en su quehacer diario. O sea, huían de la mediocridad. A los mediocres, dice el Señor, los escupiré de mi boca. Te quiero frío o caliente, pero a los tibios los escupiré de mi boca. Es tremendo. Pero es ir en contra de esa mediocridad o de lo que hace todo el mundo. Pues no vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Tenemos que buscar lo que es la excelencia. Y la excelencia en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Y tal vez eso tiene que pasar por lo que es ser ese alma del mundo. Entonces, fijémonos bien cómo esos primeros cristianos ni tenían una fuerza social, ni eran ni política, ni tenían ni una economía, tampoco estaban en un momento cultural bollante, pero eran el alma y se consideraban el alma de ese mundo, por el tono vital alto. Esa humanidad es la que hay que ser salvada, por la que tiene que ser salvada y merece ser salvada. Y evidentemente, no solamente ese redescubrir a Dios en lo humano como punto de encuentro con la cultura, con cualquier cultura y en cualquier momento. No solamente buscar ese lenguaje, digamos, propositivo y esos puntos de encuentro con la cultura. No solamente mantener ese tono vital alto, sino también algo que todas las religiones deberían de hablar. Si hablan de hombre, hablan de lo que es el amor. Y si mantenemos vivo el amor, mantenemos vivo la gracia, mantenemos vivo lo que es el espíritu y mantenemos a Dios muy vivo. Y eso significa que nuestro mundo
Desde el amor se entiende como un hogar, donde el otro no es mi enemigo, donde el otro es mi hermano, donde si hablo de la palabra hermano, hablo de la palabra familia, de la gran familia humana, de la gran familia, digamos, que formamos todos. Y ahí, la misericordia, lo que significa el amor, tiene mucho que decir. Y nos deberíamos tener muy presente en redescubrir al otro y al otro más pobre y más necesitado. A ese es a quien se le anuncia la buena noticia. Por eso deberíamos tomarnos muy en serio eso de: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estuve desnudo, me vestiste; estuve enfermo y en la cárcel y viniste a verme. Si tenemos presente eso mismo, y si lo hacemos, entonces practicaremos lo que es la humanidad, el ser humanos más, digamos, más plenamente, más sacramentado. Y si anunciamos eso, hablaremos de Dios. Y ese es el verdadero punto de encuentro, y lo que de verdad hoy en día es el mejor lenguaje y que entiende todo el mundo y que apunta a algo más de una inmanencia y que apunta, digamos, a la trascendencia, que rebasa los límites de una experiencia, digamos, puramente sensible. Y os digo que esto es la gran tarea de las religiones, me parece a mí, y es la gran tarea del cristianismo, y es algo también que siempre se exige desde nuestra fe y que es la gran tarea infatigable de nuestra misión. La misión de mantener ese espíritu vivo en medio del mundo, un espíritu vivo que hable de Dios, y ese Dios que diga y que pronuncie siempre la palabra hombre, la palabra hombre en mayúscula, y que haga realmente significativo aquello que somos. Y si lo hace, hablará de amor y hablará de misericordia. Y con esto creo que ya hay suficiente, porque me he alargado por lo menos casi una hora y ya me parece que los he cansado, y si les he cansado, lo siento. Bien, se abre un turno, un coloquio. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo me gustaría preguntar, bueno, en primer lugar, Si puedo responder también. Bueno, seguramente sí. En primer lugar, enhorabuena por la charla, por la conferencia. La profundidad me ha... Estoy básicamente de acuerdo con todo, pero es que hay un dato que usted no ha citado, y creo que la Iglesia en algún momento se lo ha tenido que plantear, que es, yo creo que a la hora de evangelizar, las sociedades occidentales están sufriendo ahora, a ver, ¿cómo me explico? Son sociedades que han apostatado, es decir, la Iglesia ahora mismo, los puntos de evangelización son los países del Extremo Oriente, de Corea y tal, y luego las sociedades islámicas, que hay, pues, por lo visto hay bastantes conversiones, ¿no? Entonces yo creo que puede, que esto podría influir un poco en este cambio cultural, ¿no? Que la Iglesia tiene que valorar eso. No sé exactamente... La apostasía, es una sociedad... A ver, perdón que me he puesto un poco nervioso porque me gusta apuntarme las notas. Yo creo que esta sociedad lo que hace es ser indiferente ante el tema de Dios. Por ejemplo, las sociedades occidentales, a la hora de evangelizar,
Sí. Es decir, no es lo mismo coger a un musulmán o a una persona que nunca ha conocido a Cristo que un español que empieza a predicar el Evangelio y dice, esto ya lo conozco, mi abuela, mis padres, Vale. yo ya he ido a clases de religión, es decir, gente que dice, esto ya me lo han contado. Vale. ¿No? Es lo que quiero Mira, decir. la novedad, vamos a ver, es verdad que la misión está aquí, también está en otros pueblos, evidentemente. La misión, el Evangelio tiene que llegar a todos los rincones de la tierra, ¿vale? Si hablamos en términos cristianos. Si hablamos en términos cristianos, la misión es para, evidentemente, para toda la tierra. Tiene que llegar a todas las partes de la tierra, ¿vale? ¿Qué es más difícil? Hablar de Dios en un momento donde primitiva iglesia, donde Dios era desconocido, no, el Evangelio era desconocido, o ahora mismo donde parece que estemos resabiados, en el viejo continente estamos resabiados de lo que es el Evangelio, habiendo pasado por toda la crítica, digamos, que ha sufrido la religión. Yo, en términos de difícil, no lo sé. Si por difícil se entiende imposible, me parece que es el camino, digamos, que no debemos tomar, o que un cristiano no puede tomar, ¿vale? No hay que decir que esto es imposible, sino creo que la posibilidad viene de Dios, primeramente. La fe es una gracia, pero también es empeñarnos en esto mismo que estábamos hablando. Es decir, empeñarnos precisamente en la tarea de la evangelización. Y la tarea de evangelizar siempre pasa por expresar lo mejor para lo que es el hombre, o poner en tesitura la condición humana por encima de todo. Si hay un Dios que habla del hombre y que ha recorrido del hombre, ese Dios vale la pena anunciarlo. Y evidentemente que tenemos de poner en puntos de contacto. Yo pienso que tampoco, sí, está el relativismo, está la indiferencia, está ese materialismo, está ese pragmatismo en los valores, está precisamente ese nuevo gnosticismo, ¿no? O está ese pelagianismo. Vale. ¿Y qué? ¿Nos vamos a arrugar por eso? No. Vamos a intentar proponer lo que sabemos. Y proponer lo que nos ha ido siempre bien, que es proponer, si somos cristianos, a Cristo. ¿Y cómo? A través de nuestra vida. ¿Y de nuestra vida cómo? Pues desde ese tono vital alto que se me exige. Desde ese buscar una excelencia, digamos, en lo que es la vida. Y la excelencia, no en términos griegos, ¿no? Como buscaría Sócrates. O a lo mejor basándonos en esa virtud, ¿no? Que buscaba, ¿no? En esa excelencia, digamos, en la vida, sí que es posible hablar de Dios y es posible tener a Dios presente. ¿Que es difícil? Sí, pero que no depende de mí. Yo no voy a convertir a nadie. Yo no pienso convertir a nadie. Eso es tarea de Dios. Mía no es. Ahora, sí que intentaré formarme, expresar lo que yo creo, y no porque sea cura, ¿no? Sino porque soy cristiano, pero porque soy primero persona. Y si a mí me ha ido bien, creo que a mis hermanos también les puede ir bien creyendo lo que yo creo. Y no es lo mismo tener a Dios de nuestra parte que vivir prescindiendo de lo que significa Dios. Y hay mucha gente que vive, y vive bien, pero yo en este mundo ya estoy harto de buenas personas, porque mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo es bueno. Pero yo lo que quiero son santos, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y en esta excelencia de vida, evidentemente que la misericordia tiene mucho que jugar. No he visto a nadie, es decir, muchas veces
sí que he visto argumentar en contra, por ejemplo, de Santo Tomás, argumentar en contra a lo mejor de un filósofo creyente y tal, pero he visto cómo creyentes y no creyentes han respetado la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Y he visto cómo la Madre Teresa de Calcuta en su vida, por ejemplo, ha hablado de Dios. Porque no solamente ha hablado del amor, sino que además ha vivido del amor y ha vivido la misericordia en primera persona. Eso es lo que habla de Dios principalmente. Pero porque habla de lo que es el hombre y de lo que es la persona. Cuando digo hombre y mujer, por favor, ¿vale? ¿Vale? No vamos ahora a entrar en ese... no sé si me he explicado, ¿no? Entonces, que sea difícil en este mundo occidental, sí, y que también es un reto, ¿no? Puede ser. Y también me exige a mí más formación. Y me exige a mí otra cosa importante, más oración. La Madre Teresa de Calcuta les exigía a sus correligiosos, les decía tantas horas de actividad, sí, pero tantas horas también rezando, orando. Y tal vez eso, los que somos cristianos o los que creemos, parece que eso de la oración no tengamos tiempo para ello. Y si no tenemos tiempo para estar con Dios, ¿cómo vamos a hablar de ese Dios? Es imposible. Es imposible. ¿Cuántas veces Jesús salía al descampado y se quedaba solo y buscaba en la soledad a su Padre para hablar con él? ¿Cuántas veces aparece en el Evangelio? Muchísimas. En esta semana me parece que ha habido lo menos tres veces de los textos que señalan donde Jesús aparecía buscando estar a solas con Dios, ¿no? Tal vez nos falte también eso, puede ser. Pero nunca olvidar ese lenguaje propositivo, ese lenguaje que levante al hombre de donde está postrado, que lo lleve a la dignidad que tiene, que le pertenece. Creo que eso es importante. Que es difícil, sí, pero ahí estamos, ¿no? No tampoco vamos a rodarnos. No sé. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo sí quiero hacer una pregunta. A ver, no me dejaron comer un día, ¿sabes? Me invitaron a comer y no me dejaron comer. Tengo que decirlo. Estaban ahí hablando todo el rato. Eso es cierto, Sí. Ahora podemos hablar. Usted ha hablado de Pascal. Claro. Creo que es de Pascal esta frase, corríjame, no el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, el Dios personal. El Dios que habla personalmente a ti. Abraham, por ejemplo, leemos en la Biblia que dice, y Dios dijo a Abraham. La pregunta para uno que no entre mucho en este tema es decir, ¿y cómo se lo dijo? Es decir, si tuvo una experiencia de Dios, y San Pablo también la tuvo, cuando se cayó del caballo, en fin, la conversión está. Lo mismo que otros muchos que después han sido creyentes, Refrosar, los que no tienen esa experiencia, le pueden reprochar a Dios que no actúa, que permanece en silencio. Bueno, yo pienso, a ver, evidentemente la fe es una gracia, ¿no? ¿Vale? Pero todo hombre, por el hecho de ser hombre, es invitado a hablar con Dios, a creer. Nunca Dios se va a presentar, o por lo menos ese no es mi Dios. El Dios que se presenta cogiéndote de la solapa diciéndote, cree en mí, seguramente ese no es Dios, ¿vale? Porque no te dejaría ser lo que tú eres, en libertad. No te dejaría, digamos, dar una respuesta libre. ¿Por qué? Porque o crees o no crees.
pero crees de manera razonable. Y para hablar de experiencia, creo que todo hombre creyente ha tenido una experiencia de Dios. Otra cosa es que la haya comunicado, o que la sepa comunicar, o que puede ser, digamos, comunicable. Creo que esa experiencia debería de ser comunicable. Y para ser comunicable, me parece que nos deberíamos de sentar y hablar de la vida, y hablar de nuestra vida. Yo empezaría contándole mi vida, y diciéndote quién soy, de dónde vengo y por qué creo. Entonces, deberíamos de hablar muchísimo, pero creo que esa experiencia la puede tener todo hombre. Ahora bien, es verdad que hay hombres y mujeres que dicen, y yo me niego rotundamente a tener esa experiencia. Es legítimo. Claro, es legítimo y hay que respetarlo, ¿no? Lo respeta Dios porque no lo voy a respetar yo. También es verdad que a mí nadie me puede imponer una fe, ni tampoco me tiene que imponer una no fe. ¿Me explico? Es decir, nadie me puede impedir creer o no creer, porque es algo que me pertenece a mí, mi interior. Y evidentemente esa fe después será comunicable y será también una experiencia vivida como pueblo, en un pueblo. Será una experiencia, digamos, vivida dentro de una iglesia, ¿no? Eso sí. Ha nombrado Pascal, ha nombrado a César, ha nombrado a Abraham, ha nombrado a hombres creyentes y a hombres que han hecho un camino. Le podría nombrar a San Agustín, por ejemplo, que hizo un camino y que hizo una experiencia suya. La experiencia de la verdad, después a esa verdad mayúscula la denominó Dios y recorrió todo un camino. Contó su vida. San Agustín nos contó su vida para hablar de Dios. Y tal vez deberíamos hacer eso mismo. ¿Por qué hay hombres que no quieren tener esa experiencia? Porque son hombres. Y como tales pueden decir no. Y pueden decir perfectamente no a Dios y no al otro. O pueden decir sí. No es que sean mejores o peores que nosotros, no. Un cristiano no es mejor que un no cristiano. Un creyente no es mejor que un no creyente. No, no es mejor. ¿Que puede ayudarle mejor a vivir su humanidad? Yo pienso que sí. Pero evidentemente que un hombre, no siendo creyente, evidentemente que puede llegar a ser hombre. Claro que sí, evidentemente que sí. Pero puede negarse a esa instancia que es Dios. Sí, de hecho lo hay. Pero por ese mismo hecho, por el hecho de ser hombre y mujer, pueden decir no o pueden decir sí. No sé si le habré convencido, Pablo. Pero yo, lo que sí que es verdad es que cuando los creyentes hablan de Dios, hablan de una experiencia suya y la mayoría de ellos se basan no en el Dios abstracto, sino en el Dios en el que se han encontrado. En ese Dios que les ha constituido en lo que son, con toda su vida. San Agustín, Santo Tomás, con todo lo racional, todos parten de una experiencia de Dios. Incluso los que estamos aquí, si somos creyentes, si uno cree para decir yo creo por esto, me transmitiría su experiencia de Dios y me la transmitiría contándome su vida. Y no solamente contándome su vida, sino además en esa vida
habría un momento determinado donde uno se ha sentido radicalmente amado por una instancia superior a la cual le ha puesto un nombre, y ese nombre es Dios. Y estoy seguro de ello. Todo creyente ha tenido esa experiencia de Dios, que es de sentirse amado por Él y de poder amar desde Él. ¿Quién soy? Al menos es mi caso. Y yo no soy un hombre extraordinario ni nada de eso, ¿eh? Soy muy normal, además no tengo grandes experiencias místicas ni nada de eso, ¿no? Intento hacer oración, sí, y intento buscar mi tiempo para hacer oración, pero sobre todo también para encontrarme con el otro. Y ahí sí que no tengo tiempo, ahí no tengo horas, en el sentido de que o me vierto de cara a los demás o no soy nadie. Porque si yo soy gracias a lo que soy, al encuentro con el otro, a lo que los demás me han aportado, más de lo que yo les he aportado a ellos. En esa experiencia es donde yo he encontrado a Dios. Y otras cosas que para comunicarlas cuestan, pero se podrían comunicar, ¿eh? Se podrían comunicar. Podríamos buscar la palabra o el logos adecuado para poder comunicar. No sé si... Bien, bien. Yo solo planteaba un problema. Hombre, el problema del silencio de Dios. No... Hasta ese mismo silencio de Dios, cuando Jesús clavado en la cruz experimenta el silencio de Dios, del Dios Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no le llama Padre, le llama Dios, significativo. Ese Dios no deja de ser Padre. Aunque caiga ese Dios, no deja de ser Padre. Y Él no deja de ser Hijo, porque en ese momento está cumpliendo la voluntad de Dios. Interesante, ¿eh? Y durísimo, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? La fe es una gracia, un don. Y yo siempre alardeo de que el Señor me ha dado ese don, es más, contentísimo. Pero me encuentro con personas que dicen que ese don no lo ha recibido. Es por ignorancia, por lo tanto, o no tienen esa experiencia de Dios, o cómo puedo yo razonar con ambas. Yo doy razones de ese don, porque sí, puedo tener experiencias y puedo contar mi vida. Pero es decir, yo ese don no lo he recibido. ¿Es universal? Por el hecho de ser persona, podrían tener esa experiencia de Dios. Yo no he visto ninguna vaca que se plantee esto. Es decir, no. Yo no he visto ningún animal, a ninguno, ¿eh? A ninguno, ni a una gallina, ni nada de esto. Yo no he visto ninguna de ellas que diga, Dios existe o no existe, o no. Las gallinas no hablan de Dios. Y eso, soy duro, ¿eh? Las personas sí. Y los hombres y las mujeres sí. Pero como hombre y mujer, esa persona también puede decirle a Dios, no. No quiero saber nada de ti. No me interesas. Y eso pasa, es legítimo. Pero esa persona a mí tampoco me arruga. No soberbiamente, sino yo creo. Y creo humildemente, e intento vivir mi fe humildemente y celebrarla. Y no solamente celebrarla, sino más compartirla. Tú quieres decirme por qué crees. ¿Quieres que te diga por qué creo? Yo te voy a contar mi vida. ¿Quieres tú decirme por qué no crees? A lo mejor no quiere hablar, o a lo mejor sí quiere hablar. Si quiere hablar, perfecto. ¿Por qué no? El otro día enterré a una persona que fue un gran buscador de Dios. Y él no lo sabía, y yo se lo dije muchas veces, es una persona que buscas a Dios, buscas la verdad, y no te acabas de decidir nunca. Y él decía, es que es muy difícil. Dice, y a veces muy cómodo. Digo, te estás decidiendo ya, de alguna manera te estás decantando. Y
Y parecía Santo Tomás, arrodillándose y queriendo llevar los dedos y la mano al costado y tal. Decir Señor mío y Dios mío cuesta, es verdad. Pero una vez hecho, creo que eso cambia fundamentalmente la vida. No es lo mismo, yo siempre se lo digo a los alumnos, mirad, si existe el monstruo del lago Ness o no existe, a mí me importa un pepino. No afecta para nada mi vida. A lo mejor a los de Escocia seguramente pues tendrán más visitas. O lo buscarán y será pues algo para visitar. Pero a mí me da igual. Ahora, si no existe o no existe Dios, si existe o no existe Dios, sí que afecta a mi vida. Y la verdad es que a una persona que no cree, que diga, no me importa para nada, o no creo, o tal, es muy respetable, pero creer o no creer afecta a su vida. Y se reconduce o se plantea de una manera muy diferente, de una manera o de otra. Es decir, no es lo mismo, creo yo, ¿no? ¿Usted se imagina no creyendo? No. ¿Verdad que no es lo mismo? Es decir, una vez se ha encontrado con el Dios de amor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, con el Dios de Jesucristo, si se ha encontrado con Él, es lo mismo. Cambia su vida, afecta su vida, dice de su existencia. Y no es, será porque le han enseñado así, será porque usted ha redescubierto las cosas, será porque ha orado, será porque se ha encontrado con ese Dios que es amor, ese Dios de la vida. Esa persona que no cree, ¿puede hacer lo mismo? Sí. ¿Depende de usted? No. Depende de Dios y depende de Él. Y en ese sentido, depende de usted. Porque su palabra y su testimonio, no testimonio como yo creo en Dios, como creo en Cristo Jesús, no es eso. Sino ese testimonio que es hacer inteligible a ese Dios, hacerlo comprensible, hacerlo significativo. Ahí es donde entra el papel del cristiano. Ahí es donde entró Pablo, a explicarles lo que él creía a aquella gente. Ahí entró Jesús a explicarles y hablarnos de quién era el Padre, para conducirlos a todos al Padre. Ahí entró cualquier santo y cualquier persona que haya creído para hacer significativo a Dios en este mundo. Esa belleza sí que salva. No sé si he contestado, de verdad. No quiero cansarles más, no sé. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecer a don Gonzalo Albero la deferencia que ha tenido con la Asociación Amistad Judeocristiana. Muchísimas gracias.